Comenzamos la entrevista. Gracias por esperarnos a todos. Es un honor tener aquí a Yamil Mawad Wid. Un gusto enorme y un honor tenerlo aquí en la UCEMA. Obviamente que también está Diana Mondino. Sí, la idea era que yo lo entrevistara, pero mucho mejor que lo hagas tú. Así que estoy de refuerzo nada más. Aprovechamos también a mostrarles a todos el flamante libro de Yamil, que es Así dolarizamos Ecuador, al Ecuador. Así dolarizamos al Ecuador, ¿eh? Una experiencia que algo vamos a tocar acá, entre varios otros temas de esta conversación. De vuelta, un gran honor tenerlo aquí, Yamil, en la universidad. Muchas gracias, Willy. Gracias, Diana. Me siento muy honrado de esta invitación, así que totalmente a sus órdenes. Sabemos que eres profesor en otras universidades también, así que el tono profesoril lo vas a poder emplear acá a la gente que nos está escuchando. Con mucho gusto. Bueno, hay mucho para hablar, así que arrancamos bien si te parece bien, nos contás un poco el libro, cómo te surgió la vocación por el libro, Ya, porque has demorado bastante tiempo en sacarlo. 20 años en rumiarlo y 2 años en escribirlo. Me gustó el verbo rumiar. Es que con las memorias pasa eso, ¿verdad? Les damos vueltas, tratamos de entender, buscamos ángulos. Y en este caso era una obligación moral con el país. Fueron acontecimientos muy importantes, muy dramáticos, en algunos casos traumáticos, para todos, empezando por la gente, terminando con la presidencia. Así que lo que hace es reflejar eso. Si bien el título se refiere a la organización, yo diría que primero cubre toda la presidencia, que solo duró 17 meses. Pero además tiene una serie de reflexiones sobre la democracia, el poder, las limitaciones de gobernar en un sistema democrático en crisis terribles, generadas o por fenómenos naturales o por cambios en los mercados, donde el gobernante no tiene nada que hacer, sino lidiar con ellos y tratar de resolverlos. A nosotros nos afectó el fenómeno del niño, nos destruyó las exportaciones, el precio del petróleo cayó. Para el Ecuador el petróleo es muy importante, pero el Ecuador no es importante para el mercado del petróleo. Somos un productor muy chiquito, entonces no podemos influir en el precio. Sí podemos influir en banano o en camarón. Entonces todo se dañó, todo lo que podía salir mal salió mal en el campo productivo. Nos quedamos sin dólares. Obviamente la cotización subió increíblemente, eso afectó a la inflación, la gente empezó no solo a molestarse, sino a desesperarse y con razón. Pero ¿qué hacemos con un país inundado? Y cuando el mercado del dólar, eh, va- del petróleo va a seguir abajo. Usualmente un país toma un crédito puente, pero coincidió con la crisis asiática. ¿Recuerdan? 97, 98. Todos los mercados cerrados para todo el mundo. Entonces no había esa posibilidad. Y cuando recurrimos desde el primer día a conversaciones con el Fondo Monetario, y pasaban los días y los meses, y no se producía el desembolso de un solo dólar, llegamos a una situación en que comprendimos que por ahí no era. Teníamos que pensar fuera de la caja, y eso fue lo que hicimos y se nos ocurrió esta idea de dolarizar. Obviamente la primera pregunta es, ¿quién ha dolarizado antes? ¿Dónde uno puede aprender? Y nadie lo había hecho. Éramos el primer país del mundo que lo iba a hacer. Lo de Panamá era diferente. Panamá nació con el dólar. Okay. No es un país que cambió su moneda. Okay. Y décadas antes, Ajá. muchas décadas. Y además mantenía el balboa. O sea, tenía bimonetarismo. ¿Quién ha hecho algo parecido a una dolarización? Argentina, la convertibilidad. Y para suerte mía, yo era amigo de Domingo Cavallo desde antes. Entonces le llamé, Domingo estaba de candidato a la presidencia en Argentina, pero me dijo, hay esta Fundación Mediterránea que te puede ayudar. Y ellos vinieron al Ecuador y estuvieron con nosotros acompañándonos varios meses. Guillermo Mondino, Jorge Vasconcelos, así que por eso lo citamos en el libro también, por esa razón. Hicimos el trabajo técnico, nos convencimos de que era la solución adecuada.
la gente la quería. Cada vez que recibía sucres, salía a comprar dólares inmediatamente. Lo que ustedes vivieron hace unos meses acá, para mí era un déjà vu de la situación ecuatoriana, y faltaba la viabilidad política, porque había que cambiar una serie de leyes que no puede un país cambiar de moneda sin cambiar su legislación. El rato que logramos un acuerdo con un partido en el Congreso que nos daba la mayoría para cambiar cosas, la anunciamos y la implementamos. A mí me derrocaron 10 días después. El vicepresidente mío, que asumió la presidencia, dejó el mismo equipo económico, los mismos planes, la implementaron como estaba prevista, y 25 años más tarde tiene el apoyo de más del 90% de la población ecuatoriana. Así que, gracias a Dios, salieron las cosas como preveíamos. Lo cual demuestra, yendo al título de nuestra conversación de la gobernanza en Latinoamérica, que el tema era exclusivamente político, porque el resultado ha sido muy positivo y las mieles y las virtudes no las disfrutó el que lo hizo, sino los que continuaron. Así salió. Sí. Claro, yo digo que en política, pero tal vez en la vida, no solo en política, no basta con tener razón. Hay que tener razón a tiempo y hay que conseguir que los demás no tengan razón. Ah, con mi marido eso funciona bien. Eso, por lo menos, es un libro para que aprendamos todos. Pero siguiendo con el tema que también es el eje de este encuentro, la gobernanza, lo bueno también es que ha resistido momentos de alto populismo en Ecuador, la dolarización. Sí. Perdón, es una, digamos, es lo bueno de haber sentado instituciones y también después podemos conversar un poco del rol de las instituciones en la gobernanza. De acuerdo. Durante mucho tiempo yo, cometiendo un error, ponía como equivalentes gobernabilidad y gobernanza. Ahora entiendo que gobernabilidad es como el conjunto de condiciones que existen en un país, es como el stock de elementos que uno tiene. Y gobernanza es la capacidad de usar de esos elementos para producir resultados como A, B o C. Y había esta palabra en inglés que me gustaba mucho y la andaba buscando una buena traducción, el statecraft, la capacidad de hacer con las manos, ¿no es cierto? Artesanía. La artesanía. Así que probablemente gobernanza recoja ese concepto. ¿Cómo con esas condiciones uno produce algo? Y es ahí donde los equipos de trabajo, sin duda, la capacidad humana para que la gente pueda trabajar cooperando y no peleando, el liderazgo se vuelve muy importante. Bueno, hablando de liderazgos, el necesario para haberlo hecho y la sensatez para dejar que otros continúen, también debe ser un problema difícil. Con el Banco Central entiendo que fue un statecraft muy, muy diferente lo que lograron para hacer, ¿verdad? Sí. Ya conforme pasan los años con mayor fuerza, uno se dedica a examinar afirmaciones que mucha gente las toma por válidas y las repite. Y una de esas es la independencia del Banco Central. Yo era alumno en la Universidad de Harvard y nos decían que lo mejor que podía hacerse era un Banco Central independiente. El ejemplo que nos ponían, y estoy hablando de 1988-89, 10 años antes de que llegué a la presidencia, el ejemplo era el Banco Central de Nueva Zelanda, en donde el sueldo del presidente del banco se movía en proporción inversa a la inflación. Entonces subía la inflación, bajaba el sueldo. Acá tiene que pagar. Un crédito para pagar. La deuda. Ya. Y parecía el incentivo perfecto. Y yo decía, bueno, mi país acaba de salir de una guerra con el Perú en 1995. Yo no estaba en el gobierno, era un ciudadano. Y sin embargo, cuando los temas de patriotismo, de emocionalidad, de defensa territorial aparecen, lo lógico es que el gobierno empiece a gastar dinero para prepararse para esa guerra. Y claro, yo comprendo que un economista con las ecuaciones en la cabeza entienda que el principal problema de un país es la inflación. Un presidente tiene que ver que a ratos el principal problema de un país no es la inflación,
es la cohesión nacional, es la defensa territorial, etc. Entonces, sí me parecía una buena solución, pero sí le veía también ciertas dificultades de aplicación. Seguramente Nueva Zelanda jamás tuvo líos de fronteras con un país vecino, porque no podía tenerlas, es una isla. Luego, ¿cuál es la idea de un Banco Central independiente? Sacarlo de las manos de la política, con la idea de que son personas más responsables y que los políticos son personas irresponsables. Que es Bueno, una algo de eso hay. algo, pero de otro lado puede ser una generalización absurda. Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi país el presidente de la República controlaba la Junta Monetaria, que era el directorio del Banco Central. Yo he sido legislador y he estado en el Poder Ejecutivo. Puedo afirmar, con alguna posibilidad de equivocarme, que el peor de los presidentes termina siendo más responsable que el mejor de los congresos, porque a fin de mes tiene que pagar las cuentas. Congresos son discursos, leyes, demos beneficios y que los pague el Ejecutivo. Y yo viví la situación de ambos lados. Segundo, si queremos que el Banco Central salga del control del presidente, ¿qué es lo que le pasaba al Ecuador? Primero habían 100 cosas que funcionaban mal. Y la Junta Monetaria, con dificultades y límites, funcionaba bien. ¿Por qué arreglar lo que va más o menos bien y no dedicarse a lo que anda mal? Ministro de Energía, por ejemplo. Era la época en que el Ejecutivo controlaba un montón de precios en la economía en todos nuestros países. El precio del azúcar fijado por decreto, el precio de la gasolina por decreto, etc. Entonces subía el precio de la gasolina, interpelado el ministro en el Congreso, la oposición lo sacaba. Otra característica ecuatoriana. Con rarísimas excepciones, siempre el Congreso ha estado controlado por la oposición. El presidente ha estado siempre luchando contra congresos opuestos. Entonces, destituían al ministro y el presidente nombraba al sustituto, que era una persona que pensaba igual que el ministro que salió, con lo cual el ministro actuaba como un fusible, se quemaba, pero la política pública seguía. En países inestables eso es un activo enorme. Entonces dijeron, no, ahora va a haber un directorio en lugar de una junta monetaria. Y el, para extraer el Banco Central del manejo de la política, lo ponen en manos del Congreso. Ese uso, ¿no? Doloroso. Claro, en función de lo que viene contando, Es terrible. el lobo en el gallinero. Exacto. Porque además, la composición del Banco Central depende de la última elección, porque lo elige el Congreso. Y pueden terminar con 3 partidarios de la CEPAL y la sustitución de informaciones, 2 Chicago Boys, 2 socialistas. ¿Cómo trabaja ese directorio? Entonces el propósito buenísimo, la idea buenísima, en la práctica un desastre. Y eso fue lo que pasó. La nueva constitución se inauguró el día en que yo empecé de presidente. Y debían durar 6 años los bancos centrales. El presidente 4, o sea, la estabilidad era el propósito. Tuvimos 3 bancos centrales en año y medio. Y el último banco central no quería dolarizar. Y tenían la facultad y yo no. Entonces, ¿cómo lo hacía? Solo con viabilidad política. Algún acuerdo en el Congreso que me permita sustituir a los miembros del Banco Central que se oponían a esto. Como ustedes ven, es mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más inestable. Con la buena intención de que el país mejore. Se hicieron estas cosas. El tema es que la buena intención al escribir no es lo mismo que lo que después se resulta, y tu buena intención puede ser diferente de la que el próximo o el próximo o el próximo presidente venga, con lo cual es una inestabilidad propia del sistema. O sea, solamente un ancla como resultado de la dolarización puede evitar una espiral de cambios continuos. De acuerdo. Había yo perdido la campaña a la presidencia de la República, la primera la perdí. Y fui a la Kennedy School en Harvard. Y en ese entonces, la
la Constitución ecuatoriana no permitía la reelección de diputados. Y yo estaba muy orgulloso de esa decisión. Había sido diputado, me parecía bueno. Y me acuerdo en un debate en clase, yo expuse el caso ecuatoriano y les dije que habíamos creado un sistema realmente democrático, porque forzaba a la renovación. Al terminar el debate, el profesor me dijo, ustedes no han creado un sistema democrático, han creado el más inestable de los sistemas. ¿Cómo es posible que un diputado que llega nuevo, que recién aprende, el rato que ya sabe algo, no le permitan seguir? Son esas cosas que hay que examinar a fondo. Yo soy futbolero, me encanta el fútbol. Mientras no seas de Boca, no hay problema. Debe ser de la Liga. De la Católica. De la Católica. Fui vicepresidente de la Católica, sí. Entonces, cuando pienso con metáforas del fútbol, a veces se me aclaran mucho algunas cosas de cómo las percibe la población. Yo digo, es difícil encontrar, dicen que en esa época decíamos que la democracia y los números 9 son la cosa más difícil de encontrar en el mundo. A nosotros nos sobran. ¿Nueves? Nueves. O dieces. O dieces. Nueves. Bueno, entonces yo decía, de pronto encuentran un número 9. Está goleando. Nadie ha sido como esa persona. Y le ponen un límite. No puede más de 2 mundiales. De pronto encuentran un presidente que resulta buenísimo. La gente lo quiere. No populista, buen presidente. No puede seguir. Entonces yo no digo que tenga que ser así, pero es que me encanta examinar las consecuencias de estas afirmaciones generales. Volviendo, porque a mi juicio en Argentina tenemos un problema de instituciones lógicamente eterno, y ojalá que no lo sea eterno. ¿Cómo hacer para crear instituciones que sean blindadas a gobiernos populistas? Ya. Llegué a estudiar la maestría en Harvard. ¿Qué era lo de moda en ese momento? La clave para el crecimiento económico era la acumulación de capital. Rostow, ¿se acuerdan? Claro. Ya. Entonces, acumulación de capital, ya. No acumulamos suficiente capital, algunos países un poco, cada vez que un país empezaba a salir un poquito le llamábamos el milagro, ¿no? Por unos años de crecimiento, ya. Después ya desapareció la acumulación de capital. La clave era la educación. Pero había médicos graduados con excelentes notas en Montevideo trabajando de taxistas, porque la educación estaba bien, pero el sistema no absorbía a la gente educada. Entonces, no era solo la educación. Pasa el tiempo y me encuentro con las instituciones. ¿Y cuál era mi problema en la cabeza? Yo quería ver la institución. ¿Qué significa una institución? Cuando yo las puedo ver, a las cosas que digo, como que las entiendo mejor. Entonces digo, bueno, ¿qué es una institución? Y claro, había la definición del famoso Norton, premio Nobel y todo. En mis palabras, es la forma en que se organiza un país basado en cómo se mira a sí mismo y a su posición en el mundo. Entonces, hay instituciones. El caudillismo es una institución. Cuando algo se repite y forma parte de la cultura nacional, es una institución. Los golpes de Estado en mi país eran una institución. Entonces, cuando la gente decía, no hay instituciones, lo que en realidad decía es, tenemos malas instituciones. No se daban cuenta que la forma de vida es una institución. Y normalmente, porque las comparábamos con instituciones de otros países, como en Europa. Esta es otra reflexión, y me encanta poderlo hacer en un ámbito académico, ponga cosas en la mesa para que queden para conversar. En el caso de la historia nuestra como colonias de España, o yo me perdí esas clases, pero yo nunca recuerdo una pelea del rey de España, salvo al último, famoso Cortes de Cádiz, entre el rey y el parlamento, que sí existía en Inglaterra. Me parece que en el caso de Mandaban España, matar al rey. ajá, y vivían en conflicto. En España el rey mandaba
Y al final ya se vino la parte de los parlamentos. Y en esa cultura vivimos nosotros por siglos. Pero antes de eso, ¿qué teníamos? En la parte mía de los Andes teníamos un Inca, es decir, el poder absoluto concentrado en una persona. De esas dos culturas venimos. En otras partes del mundo había un Montesquieu, había un Jefferson, había Europa, que hablaban de la separación de poderes. En nuestra cultura no había separación de poderes. Ellos escribieron cosas basados en su experiencia y para sus países. Ellos no escribieron para nosotros. Pero como nuestros libertadores estuvieron allá, San Martín, Bolívar, eran europeos en mucha de su formación, allá había que ir para estudiar, pues, ¿por qué no? Entonces trajimos muchas instituciones europeas a la realidad americana. Y teníamos un poquito el problema de los pies de las hermanas de la Cenicienta con el zapato. Había que cortar el talón o los dedos porque no calzaba. ¿Ya? Entonces los hicimos constar en las constituciones y eran muy difíciles de aplicar en la práctica. ¿Cómo usar la cultura nacional para generar instituciones basadas en eso? Porque entonces la gente las defiende. Y el blindaje viene de la gente. ¿Correcto? Correcto. Y eso, caso de la dolarización, 90% y más de apoyo 25 años más tarde. Por eso no la pudo quitar Correa, porque el dólar era más popular que él. No porque tome la decisión yo, no por defender a un presidente, no es ideológico, es impopular. Entonces, ¿qué instituciones podemos modificar un poquito para que funcionen mejor? ¿Y qué instituciones más bien hay que repensarlas porque trayendo modelos de afuera no funcionan? El Banco Central de Nueva Zelanda es un ejemplo. En una conversación en clase, una clase muy interesante, analizando empresas públicas petroleras, el caso de Noruega era espectacular. No hablemos de IPF en Argentina, por favor. El ejemplo ahí era Petrobras. Okay. Pero mira lo que hacen los noruegos, empresa pública, igual que Petrobras, pero qué diferencia. ¿Por qué no pueden los brasileños hacer una cosa como la empresa noruega? Y algo a mí me sonaba como extraño. Hasta que tomándome todos los riesgos del mundo, me habían invitado a que comparta con el profesor esa clase. Digo, ¿por qué no le piden a la selección noruega de fútbol que juegue como la brasileña? Hay formas de ser que hay que respetar. Decía que una política pública es una mesa de tres patas. Una es la técnica, la segunda es la social, la aceptación social. Y yo le llamo a propósito la prueba o el test del cuco, porque el cuco te come si no lo pasas. Entonces, la conclusión... ¿Pero por qué cuco? Sí. CEU por culturalmente y CEU por compatible, culturalmente compatible con la realidad en que se aplica. Está buena esa. ¿Ah? Cuco, test del cuco. Viene el cuco y te come. Perdón, no sé si vas a preguntar, pero una cosita antes. Sí. Acemoglu y Robinson han ganado el premio Nobel hace un año, hablando de instituciones, y hacen una clarísima diferenciación entre instituciones, lo que llaman inclusivas y extractivas. Argentina, no quiero decir que todo el Virreinato de la Plata, pero claramente tiene instituciones extractivas. Pero cuentan una anécdota que es de Francia, en donde alguien ha descubierto, no sé, era un nuevo sistema de tejer o algo, se lo presenta al monarca de ese momento y le preguntan, qué bueno, ¿se lo has contado a alguien más a esto? No, por supuesto, se lo traje a usted para que vea, pensando que le iban a dar el monopolio. Yeah. Y lo que le dieron es, lo mandaron preso y mataron, claro, para que no le cuente a nadie más. Y mantener el monopolio de los tejedores que hasta ese momento había. Entonces, el hecho de que haya una institución en donde chupas los beneficios de otro para distribuirlo entre pocos, versus el que se pueda distribuir entre muchos, es muy diferente. Y en Argentina tenemos no quiero hablar de Ecuador, pero me parece que es muy parecido, el concepto que, por ejemplo, utilizar el petróleo, o camarones, o bananas, o en Argentina la soja, como usa un recurso, es extractivo. Y se usa incorrectamente el concepto de que son instituciones
que extractivas. No es en el sentido en donde hace Maurice Robinson lo estamos poniendo. Y eso también nos ha atrasado Claro, décadas, claro. porque no te permiten usar lo que ya tenés para poder elaborar sobre eso. Ujú. Han tenido problemas similares con el petróleo o con algunas otras cosas en Ecuador, como lo tuvo Petrobras, como lo Ujú. tiene. Sí, siempre la discusión es entre público y privado quién es más eficiente Ok. y cómo hacemos para obtener una participación justa en un bien nacional. Si eso está bien regulado y bien pensado, debería funcionar. Yo miro al Estado como el director de una orquesta. Lo primero que hace el director es escoger la partitura. Él decide qué música se toca. Y eso debe hacer un gobierno. Estas son las reglas del juego. Pero los músicos son ustedes, sector privado. Y solo cuando ustedes no puedan, entro yo. El papel subsidiario del Estado, que es mi ideología, mucho de la democracia cristiana alemana, de ahí vengo yo. Entonces, papel subsidiario del Estado. El problema es cuando el Estado dice no me gusta el pianista y lo saca y se baja el presidente a tocar el piano. No le gusta el violinista, termina haciendo 100 cosas, se olvida que su función es dirigir, no ejecutar. El Estado debe garantizar la provisión de servicios, no tiene que proveer los servicios necesariamente. Entonces, viene la otra famosa teoría, con la cual yo creo que básicamente discrepo, de la maldición de los recursos. ¿Por qué? Ecuador encuentra petróleo y es como sacarse la lotería. No solo porque de importador de petróleo se convierte en exportador, que ya es un cambio monumental, sino porque justamente cuando el petróleo aparece en el Ecuador en el 72, sube de como 2, 3 dólares por barril a 40 porque se crea la OPEP. Entonces, es un país que se saca la lotería. Y cuando una persona se saca la lotería, sería absurdo que siga viviendo como el día anterior, porque ya tiene la lotería, empieza a administrarla. Y el petróleo nos dio muchísimo, nos dio carreteras, hidroeléctricas, nos dio muchísimo. Entonces, ¿cuál es el concepto, según yo lo entiendo, de la maldición de los recursos? Que por estar extrayendo petróleo, nos olvidamos de desarrollar la agricultura. Sería mejor si es que no tuviéramos petróleo, porque estaríamos forzados a desarrollar otros sectores. Mis preguntas son, ¿qué países que no tienen petróleo han desarrollado todos sus recursos mejor que el Ecuador? No, en América Latina. Estamos ahí todos. El Ecuador está mejor porque tuvo estos recursos. Los que no tuvieron petróleo están peor porque no tuvieron eso. Entonces, puede ser una maldición en ese sentido, pero es básicamente una bendición. Nos da dinero que podemos invertir en otras cosas. Y segundo, ahora está probado que no es verdad que por tener petróleo uno no hace otras cosas. El principal producto de exportación del Ecuador ahora es el camarón, en buena parte gracias a la dolarización. Pero el petróleo ya bajó a un segundo plano. O sea, sí se desarrolla en otros sectores. Hay que permitir que se desarrollen otros sectores y no poner algún tipo de trabas que van desde retenciones, como en el caso argentino, tipos de cambio diferenciales para unos y para otros, y sobre todo, juntándolo con el tema de educación, que no haya educación apropiada para los otros sectores. Eso, el sistema ecuatoriano es muy parejo, me parece, en todo el país, el sistema educativo. Sí, sí, yo quisiera que la educación pública sea mucho mejor, por supuesto, siempre uno puede tener mejores situaciones, pero la famosa frase de que no hay que echar el agua de la bañera con el niño adentro, hay que echar el agua y conservar al niño. Y a mí hay un tema que me desvela obviamente por Argentina, es cómo hacer de vuelta para limitar una eventual llegada de un gobierno populista, limitar la cantidad de daño que pueda llegar a ser de vuelta, fruto de instituciones o algún otro tipo de mecanismos. ¿Qué experiencia puede aportar en ese sentido? Porque el gobierno, sí, de un lado o del otro, siempre va a haber. ¿Qué diría yo, Willy? Primero, me encanta diferenciar lo popular de lo populista. Yo adoro lo popular. Si del rato en que un presidente, alcalde, encuentra una veta
donde puede conectarse con la gente, capturar sus aspiraciones y servirla bien, se vuelve popular. Y la gente lo aplaude y está haciendo las cosas bien. Eso es oro en polvo. El rato que empieza a hacer cualquier tontería por un aplauso momentáneo y que le hace daño a la economía, al futuro, ese es populista. Entonces, la gran tarea sería encontrar causas populares, que a veces son difíciles de implementar, de decidir y de implementar. Para mí una gran escuela fue los 6 años de alcalde de Quito. Uno está con la gente, sale a la calle, da la mano, escucha las quejas. Todo lo que le piden son cosas tangibles. Agua, alcantarillado, parques, recolección de basura, se las toca. Entró el presidente, gana la elección, y la primera cosa es que hay que proteger al presidente porque puede sufrir un atentado. Es decir, rodéenlo de seguridad para que no se tope con la gente. Es terrible. Cuando te gusta la gente, te gusta estar con la gente, te ha ido bien con la gente, tú sientes el shock. Te vuelves más o menos inalcanzable y mucha gente dice, pero ¿cómo ha cambiado? Uno no ha cambiado. Las circunstancias de entidades que están ahí como las Fuerzas Armadas para protegerlo a uno son las que le ponen estas condiciones. Segundo, de hablar de cosas concretas, empezamos a hablar de políticas. La política internacional del Ecuador versus el agua potable de Quito. A la segunda la entiende todo el mundo, a la primera, la política industrial, todos son políticas y así tiene que ser, hablamos de la conducción del país. Entonces hay una segunda diferencia grande. Y tercero, hay decisiones que por alguna razón, y básicamente es política, de costo popular, de costo en votos, que no se toman. Porque quien la toma tiene un sacrificio personal enorme, el país puede ganar, pero es la famosa tragedia de los comunes. Cuando todos se benefician, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo. Pusimos la cabeza prácticamente en la guillotina quienes tomamos esa decisión de dolarizar. 90% de los macroeconomistas del Ecuador en contra. El Fondo Monetario en contra. Y todas las instituciones que lo siguen. La gran mayoría de los políticos del Ecuador en contra. Y no en contra porque si yo opino que no, porque van a programas de televisión, opinan diariamente, escriben artículos, hablan con las cámaras. Acá tenemos un periodista que les permite a los de Argentina que hagan eso, exactamente. ¿Ya? Sí. O sea, activamente en contra. Y cómo uno argumenta, explica, pero si es una voz contra 30 y además no hay que creerles a estos, en general, es muy duro. Se toma la decisión. A mí me encanta decir que además de que un presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que todo el mundo lo hace, es el decisor en jefe de un país. Y tendría que ser el comunicador en jefe de sus decisiones. Y cada una de estas partes requieren habilidades diferentes. Y yo le llamé a Diana, cuando estaba en su campaña para el Congreso aquí, para decirle una sola cosa. Me encanta cómo comunica. Lo hace con una naturalidad, con una fluidez, con una autenticidad que no se ve en candidatos. ¿Recuerdas? Lo llamé solo para eso. Recuerdo. Sí. Ya. Entonces, por eso no soy política. Porque precisamente no era del sistema. Claro. No nació. Pero se notaba la diferencia. ¿Ya? Entonces, hay que tomar las decisiones y hay que hacer. ¿Por qué las cosas no se hacen? ¿Por qué no se había firmado la paz con el Perú antes? Porque el Perú para el Ecuador es como las Malvinas para Argentina. Tremendamente sensible. Terriblemente difícil. No solo de encontrar una salida, sino de trabajar con la gente para que el país entero la apoye. De lo contrario, no funciona. Es el test del cuco. Si no hay aceptación social, no funciona. Entonces, tomamos las decisiones con un altísimo riesgo personal. Y
Ahora que se cumplen 25 años y la verdad es que todo el mundo dice, pero qué decisión, cambiaste el país, etcétera. Me acordaba de la frase de Churchill porque se aplica al caso ecuatoriano. Nunca tantos millones de personas debieron tanto a tan pocos. Y pasa con las crisis económicas. Los economistas saben cómo ajustar la economía de un país para eliminar la inflación, saben cómo hacerlo. Lo que no saben los políticos es cómo ganar la siguiente elección después de haber ajustado la economía. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Aquí lo que tenemos es una conjunción de experiencias que Argentina podría tomar de estas decisiones. Argentina, el presidente Milei está tomando una serie de decisiones que deberían tener frutos. Seguro que a largo plazo y muy probablemente también en el corto plazo. Al tomar decisiones, ¿estás mirando lo inmediato o, no sé, la próxima generación de ecuatorianos? ¿Cómo lo veías? Porque yo creo que la crisis era tan grande que había que tomar una decisión para la próxima media hora. Así es. Así es. Y mucha gente se asusta y dice, es que lo hizo obligado por las circunstancias. Y claro que las circunstancias obligan. Lo importante es que estando obligado por las circunstancias, primero haya la valentía para tomar la decisión y segundo la capacidad para analizarla y que sea la mejor solución entre las posibles. Porque no es que obligado por las circunstancias uno decide cualquier cosa, si es un buen gobernante, decide lo importante. Siempre decimos que la política es el arte de lo posible. Sí, lo decía Carlos Menem, le decía esa frase. A mí me gusta más otra. ¿Cuál le gusta? La política es el arte de hacer posible lo necesario. Una buena derivada. Sí, el asunto es encontrar qué es lo necesario en cada momento, depende de todo. Puedo aprovechar, no nos queda demasiado tiempo para cambiar dentro de la palabra necesario, el conflicto con Perú, que no ha sido muy conocido en Argentina y que realmente también cambiaste una generación de ecuatorianos gracias a eso. Si pudieras contarnos cómo solucionaste el conflicto con Perú. Varias decisiones. La primera, habíamos tenido una guerra 3 años antes. En Perú había guerras cada 7 años. Y como la gran cantidad de problemas en América Latina. Dijimos guerra y pareció una ametralladora. Sí, sí. Era solo un carro. América Latina tiene el récord mundial de solución de problemas vía negociación. Bien. Récord mundial. Y todos nuestros problemas, quito todos, la inmensísima mayoría de problemas, son problemas de fronteras. No son problemas raciales, religiosos. Somos un país en eso mucho más homogéneo, un continente. Entonces, me gustaba hacer la broma de que, considerando la cantidad de reclamos binacionales en tantos sitios, que ambos países dicen ese territorio es mío, deberíamos ser 2 o 3 veces más grandes para poder dar abasto a todos los reclamos que existían. No somos. Ok. Entonces, con Perú teníamos un problema territorial. Ambos países decían, este pedazo de tierra es parte de mi territorio soberano. Y se convierte en una causa nacional. En el caso de Ecuador era el acceso soberano al río Amazonas. Porque la expedición que descubrió el Amazonas salió de Quito. Y cuando el rey de España creó la Real Audiencia de Quito, subdividiendo un poquito el virreinato de Lima, recuerden que solo había un virreinato, luego vino el de La Plata, etc. La creó con unos límites que iban por todo el Amazonas, del Pacífico al Atlántico. Era un país enorme. Y hoy éramos un triángulo muy chiquito. Entonces la narrativa nacional es una narrativa de haber perdido posesión. Es una narrativa de todos nos roban. Es una narrativa de no somos capaces de defender lo que es nuestro. Sí, no somos pobres por las instituciones o que trabajamos mal, sino porque nos lo quitaron. Ajá. Y entonces es una narrativa de víctimas. Mira cómo nos han perjudicado. Y en esa narrativa es importante esperar la coyuntura adecuada
para recuperar lo perdido. Y ahí vamos llegando al siglo XXI. Estamos hablando del año 98. Por esta crisis de que hablamos de los mercados mundiales, la crisis asiática, lo que siempre fue un problema entre Ecuador y Perú se convertía en un problema de América Latina. Porque, como dice Colin Powell, el capital es cobarde. Y la frase, allá están en guerra, no significa Ecuador y Perú, significa en América Latina están en guerra. El rato en que todo el mundo retiraba capitales de Asia, que era el paraíso porque no había riesgo político, para traerlas a los bancos porque la crisis mundial había afectado a los bancos. Entonces, el último documento fue el Protocolo de Río de Janeiro, donde Ecuador se sintió terriblemente perjudicado y que fue garantizado por Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile. Entonces, era el instrumento con el cual había que negociar. Y lo que yo decía es, estamos entrando al siglo XXI discutiendo los textos de las cédulas reales de la colonia de los siglos XVII, XVIII. ¿Cómo hacemos para, cuando yo conduzco, yo miro por el parabrisas, no por el retrovisor? ¿Cómo hago para imaginar el futuro en lugar de tratar de reinterpretar el pasado? Y que ambos países se embarquen en esto de construir juntos un futuro, porque el pasado no lo podemos cambiar. Ya está ahí, hay que incorporarlo, pero no se lo puede cambiar. Entonces, primera, a raíz de la última guerra, los países garantes, estos cuatro, con los dos países empezaron a trabajar. Yo no tenía nada que ver en eso, yo era alcalde de Quito, estaba en otra cosa. Pero la primera decisión que tomé fue respetar todo lo que habían hecho los presidentes anteriores. No el famoso adanismo, estos presidentes que vienen como Adán al mundo, se crea con ellos, empieza con ellos, nada anterior existe o vale. No, al revés. Que hay un trayecto, sobre esto que han construido yo quiero avanzar. Le pedí al canciller, que era el mejor diplomático ecuatoriano, José Ayala Lazo, que permaneciera en función. Rarísimo. Cada presidente que venía cambiaba todo el gabinete para demostrar que no tenía nada que ver con el anterior. No, hay que conservar a la voz. Le pedí al general José Gallardo, que fue ministro de Defensa antes, en la última guerra fue nuestro ministro, que continuara en funciones. Entonces tenía el mejor canciller para la paz y el mejor ministro para la guerra. Ambas opciones estaban ahí. Entendí que cuando uno viene a un nuevo puesto en cualquier entidad pública o privada, yo digo, uno viene con dos fundas. Una dice problemas, otra dice panorama o medio ambiente o ya, paisaje. Ninguna dice soluciones. No. Pero unos son problemas y otras son paisajes. Y uno toma, corrupción, ¿es problema o es parte del paisaje? Pobreza, Perú, yo lo definí como problema. Porque cuando uno pone en esta bolsa de problemas las cosas, esa es la agenda de gobierno. Entonces, había que arreglar eso es una prioridad nacional. Y entonces le invité al presidente Fujimori a conversar, teníamos que cerrar 78 kilómetros de frontera, pero encontrar una solución que los dos países aprobaran que pasara el test del cuco. Esa es la parte dura. Porque a diferencia de la dolarización que la gente la quería, en La Paz, la gente quería paz, sin duda, pero manteniendo en ambos casos el territorio. Yo tenía la imagen del presidente Fujimori que aparecía en los diarios, que en la parte positiva tenía el ser un presidente que recibió un país, si no me falla la memoria, con 7.000% de inflación y la tenía debajo del 10%. Y que tenía preso a Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso. Y que aparecía en los periódicos y en las portadas de revistas en el exterior como el modelo de presidente de América Latina o del mundo. Porque la gente, ¿por qué vota para presidente o para alcalde? Para que les resuelvan los problemas. Y este señor había resuelto dos problemas claves del Perú. Con un sentido de autoridad muy fuerte. Muy fuerte. Entonces,
Cuando empecé a conversar con él, me encontré con otra faceta del presidente Fujimori que yo no había visto en los periódicos. Y en 77 días firmamos la paz. En Brasilia, un evento. Para mí, el presidente Fujimori, en esa negociación, siempre hay que acotar las cosas, fue el mejor interlocutor posible. Buscaba la paz. Jamás dijo algo que no cumplió. Un ingeniero por formación, que siempre estaba pensando en soluciones. Tuvimos una buena comunicación personal que es clave. Cuando uno se topa con alguien, o hay un clic o no hay un clic. Perdón, y aprovechando que mencionó la palabra que justo quería, por mi parte, la última pregunta es negociación. Sé que usted aparte domina mucho la teoría de la negociación. ¿Qué podría aconsejar a quienes nos están escuchando de normas o conceptos básicos a la hora de negociar? Ya. Yo tuve la suerte de tomar el curso con Roger Fisher, que es el principal autor, no el único, porque está William Ury también, del famoso libro Getting to Yes, que es el libro más vendido en la historia en negociación. Getting to Yes. Yes. Está traducido al español como negociar sin ceder o sí de acuerdo. Okay. Ya. Entonces, tomé ese curso con Roger, nos convertimos en amigos, y yo lo invité a Roger a que viniera al Ecuador, a que me asesorara. Igual que hice con la dolarización, la parte técnica, llamen a los mejores expertos en el mundo que puedan conseguir. No es fácil desde el Ecuador, es un país chiquito. La relación personal influye mucho. Personas como Ricardo Hausmann, Domingo Cavallo, Roger Fisher tienen 100 propuestas de venir. ¿Por qué van a venir al Ecuador? Por eso es tan importante cultivar buenas relaciones personales. Entonces, él vino, hicimos un poco de práctica y los 3 o 4 principios básicos, Willy, contestando directamente a la pregunta. 1, diferenciar a la persona del problema. Buenísimo, clave. ¿Verdad? El problema no es que el otro esté ahí. El problema es que ambos queremos lo mismo. El problema es que ambos queremos lo mismo. ¿Cómo lo convierto o lo invito al otro a que sea mi colega en la solución del problema? En lo que nos divide. Segundo, fundamentalmente somos seres humanos. Y he oído durante muchos años que somos seres racionales, animales racionales. Y yo ahora, a estas alturas de la vida, creo que somos seres emocionales que a veces nos damos el lujo de pensar racionalmente. Es la parte de animales. Sí, claro. Entonces, le di mucha importancia a la relación personal. Por ejemplo, yo empecé diciéndole al presidente Fujimori, usted tiene 8 años de presidente del Perú, yo tengo 3 días de presidente del Ecuador, porque ahí fue la primera reunión. ¿Ya? Y usted ha conseguido la inflación, consiguió Sendero Luminoso, y esos son méritos. Porque si ustedes no reconocen eso en el otro, no son buenos negociadores. Son personas que no reconocen lo obvio. Él aparecía en portadas de revistas. Y cuando pueden ser amables con la persona, pueden ser duros en la sustancia. El sujeto de la negociación. Exacto. Creo que hasta San Ignacio de Loyola tenía esa frase de fuerte en el obrar y suave en el proceder. Entonces fue una buena relación. Tercero, imaginar soluciones. Cuando hay un problema, uno siempre trata de solucionarlo basado en lo último que hizo y que le salió bien o mal, porque uno recurre sin darse cuenta a la memoria. ¿Y qué está en la memoria? O lo último porque está fresco, o lo más destacado porque fue importante. Pero no siempre se aplican a la situación actual. Entonces, aunque by default vayamos allá, hay que frenar y decir un ratito. Necesitamos pensar en otras cosas. Eso funciona. Tercero, pedir ayuda extranjera. El rol de los países garantes fue clave. Había cosas que podíamos hacer nosotros, cosas que no podíamos hacer nosotros. Y a la hora de negociar, pedir ayuda a sacarlo del país a
gente afuera de lo que se está negociando. Claro, que jueguen esos roles. Esas cosas, así por eso que vamos ya con corto tiempo. Lo que pasó en El Salvador, la ayuda externa ayudó a la negociación de paz. Siempre. Y ahí estuvo Roger Fisher en El Salvador y en Nicaragua. Interesante. El libro que seguramente muchos de los que nos están viendo quieren saberlo hay dos libros, el de Getting to Yes, el que recomendó, y este. Y este repetimos, ¿no? Acá está el libro de Así dolarizamos al Ecuador, ¿no? Acá está, acá lo tienen, lo mostramos en cámara. Tengo dos opiniones sobre ese libro. La una fue del presidente Cardoso, que estuvo cuando lo lanzamos. Imaginé que tenía relación con Carlos. Sí. Y me dijo, has escrito este libro intimidante, por el tamaño. Y Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, me decía, ese libro de bolsillo que has escrito. No, pero como usted dijo recién, abarca varios temas, no solo lo relacionado a la dolarización. Sí. Diana, no sé si querías agregar algo. Sí, yo lamentablemente, bueno, esto es una universidad, acá tenemos un profesor que tiene que correr a dar clase, mientras conversamos 2 minutos más, unos minutos con nosotros y le damos cierre. El bastón de mando. Bastante mando. Bastante mando. Bueno, te agradezco. Y de nuevo, la informalidad esta de perder a uno de los preguntontos es porque tiene que ir a la clase. Así que, muy bien. Gracias. Bueno, creo que la experiencia que has tenido, podríamos complementarla con tu actividad posterior a estar en el gobierno, digamos, a la caída de la adrenalina y al reinventar las actividades para que nos sean útiles a todos los demás. Estás haciendo una tarea bastante importante, creo yo, en el resto de Latinoamérica, tratando de ayudar directa o indirectamente a otros países a las mejores decisiones. Contanos un poco, después que saliste del Ecuador, estos largos 20 años, ¿cómo los has estado llevando? Bueno, a las 48 horas del golpe militar. Sí, eso nos faltó aclarar. Fue la dolarización, él tenía que viajar y hubo un golpe, a pesar de lo cual continuaron todas las El fiestas. general Vargas, ¿no fue? ¿Fran Vargas? No, eso fue en otro momento. Ah, ok. Hubo varios, ya. Sí, por eso me acuerdo de Vargas, que fue pero hace mucho tiempo. Sí, sí. Entonces me invitó Harvard a que viniera como fellow. Ok. Dos razones. La primera, que yo nunca, después de graduarme, nunca perdí contacto con la universidad. Y tenía asesores de alcalde y de presidente de la universidad. Y entonces se convirtió para todos nosotros en un caso de estudio lo que pasó en Ecuador. Era el primer golpe de Estado del nuevo milenio en el mundo. Enero del 2000. Sin dudoso privilegio. Claro, privilegio que no queremos. Entonces, vine a Harvard y empecé a contar la historia y la analizábamos desde el punto de vista de toma de decisiones, de comunicación, de negociación, de liderazgo, campo internacional, campo económico, campo social, etc. Y fue un laboratorio espectacular poder analizar las cosas con ellos. Y esperaba terminar el semestre y regresar. Y empezó la persecución política. Y consiguieron que la Corte Suprema de Justicia, a pesar de la acusación era de que yo había firmado un decreto ejecutivo congelando los depósitos, el corralito argentino aplicado al Ecuador. Y lo que hice fue decirle a la gente que no sacara el dinero de sus cuentas privadas. Nunca se movió el dinero de ahí, nunca pasó al Estado, no, nadie lo tocó. Solo se difirió el retiro para que no salgan con eso a comprar dólares y a mandarlos fuera del país. Sí. Ya. A pesar de que lo que hice fue eso, empezaron el juicio con orden de prisión preventiva. Uno pide prisión preventiva para una persona que es un asesino serial, para que no siga matando. O si mi defecto, mi error fue firmar un decreto, que siga firmando malos decretos. Ya no era presidente, ya no podía hacer nada. Fue puramente político. Y tratando de hacer el mayor daño, causando el mayor escándalo posible. Yo creo que políticamente no sabían lo perdurable y creíble que iba a resultar la dolarización. Entonces, por las dudas, estaban tratando de quitar un nuevo contendiente político y que pudieras volver
digamos, en andas de la gente por los resultados. Y digamos, tienes muchos alumnos extranjeros. ¿Cómo entienden, cómo ven los procesos estos tan complejos que tenemos en Latinoamérica? Tal vez lo resumo con esta frase, Diana. Un profesor me dijo, coincidía con la publicación del libro, me dice, yo hablo con ecuatorianos. Y me dicen que la mejor decisión de política internacional de los últimos 70 años ha sido la paz con el Perú. Pregunto cuál fue la mejor decisión en política económica. Y me dicen que la dolarización. La mejor decisión en política social. Y me dicen que es esta transferencia de dinero a madres pobres, que yo la llamé el bono solidario, el bono de la pobreza, y que sigue hasta hoy. La mejor política medioambiental. Tú declaraste a la zona de Yasuní, Cuyabeno como área protegida en 1.400.000 hectáreas que no pueden ser tocadas en las cabeceras de los ríos amazónicos en el Ecuador. Y me dicen que las 4 cosas las hiciste tú en 17 meses de gobierno. Y al mismo tiempo me dicen que no puedes volver al país. ¿Cómo me explicas esto? Justamente por eso. Es la pregunta. ¿Ya? Y la explicación más simple es irónica, pero such is politics in the tropics, ¿no? Así es la política en los trópicos. Y yo pensé que iba a durar muy poco, pero muchos lo que quisieron es tenerme fuera del Ecuador y lo consiguieron. ¿Qué haces con tu tiempo? Lo que tú haces con tu vida, al final es lo que haces con tu tiempo. Y todos tenemos comando de nuestro tiempo. Cuando decimos que no tengo tiempo para eso, lo que estamos diciendo es preferimos dedicar nuestro tiempo a otra cosa. Tiempo siempre está ahí. Entonces estaba en la universidad y me pidieron que diera clases, que me vinculara con institutos como el Instituto de la Política, como el Programa de Negociación, como el Centro del Liderazgo Público, y me fui metiendo en eso. Yo había dado clases antes, pero yo era un hombre de la práctica, no de la universidad. Y ahora estoy con un pie en cada lado. Entonces me encanta comparar las teorías con las experiencias. Porque cuando uno logra hacer eso, y gracias a Dios me tocó vivirlo así, es la unión perfecta, Diana. Tal vez tú tienes la misma experiencia. Los académicos viven investigando y publicando con el ferviente deseo de que uno los lea. Sí, esa es la primera, que alguien se entere. ¿Verdad? Y segundo, que si alguien se entera, se tome en serio y trate de aplicarlo a la práctica. Eso quiere una persona en la academia. ¿Qué quieren los políticos responsables y serios? Están desesperados, los tapan los problemas. Que alguien venga y diga, ¿sabe qué? Yo tengo una idea, yo tengo una teoría, ¿por qué no analiza este problema desde este ángulo? Entonces, si logras juntar las dos cosas, es perfecto. El académico quiere trascender y el político necesita ayuda. Así que en eso he estado. Y sobre todo participando en muchos proyectos y procesos de paz en el mundo, como parte de delegaciones de la propia universidad. Perdón, lo que piensa usted lo pensaba el presidente Piñera, yo se lo escuché en persona. Ya. Él dijo, cuando llegué a la primera presidencia, me valió más el haber sido profesor universitario que presidente de empresa. Presidente de empresa me sirvió de poco para presidir un país, pero sí la academia. Qué interesante. Bueno, no sé si se lo habrá captado el sonido. Sí. Bueno, Argentina tiene desafíos. Ecuador continúa con desafíos, pero acá tenemos gente de Venezuela que tiene unos desafíos monumentales. Así que bueno, ojalá puedas involucrarte en tratar de resolverlos. Ricardo Hausmann, que mencionaste, está trabajando muy activamente. Sí. Fuimos muchos los que te hemos tratado de ayudar desde distintos ángulos. Bueno, ojalá por Venezuela se pueda trabajar en una cosa así pronto. Ya que lo mencionó al presidente Piñera, él creó este grupo que se llama Libertad y Democracia. Y un día nos convocó para una sesión de Zoom con el propósito de ver cómo ayudábamos a María Corina Machado. Y estuvimos varios presidentes. Y yo le dije, ¿dónde estás? Porque era un entorno rústico, hermoso, lleno de madera.
Y me dijo, estoy aquí en un lago y no pude escuchar, no identifiqué el nombre del lago. Y al día siguiente tuve la brutal noticia de que se había caído ahí el helicóptero en el que murió. Y la familia está ahora preparando un libro sobre Sebastián Piñera, que se lo merece completamente, con varias contribuciones de gente que lo conoció. Entonces, ese es un ejemplo. Luego, IDEA. IDEA significa Iniciativa Democrática para España y América. Somos 35 ex jefes de Estado y hemos estado trabajando en la causa venezolana mañana, tarde y noche. La última vez, un grupo nuestro, estuvimos en República Dominicana el 9 de julio, el día anterior al 10 de julio que debía posesionarse, el que ganó las elecciones, Edmundo González, porque él había la duda de cómo podía llegar a Caracas y al final no fue posible. Y seguimos, y seguimos, y seguimos porque lo de Venezuela es terrible. Viola las 3 bases de la democracia. Gobierno del pueblo jamás. No hubo un fraude electoral. Un fraude electoral es la manipulación de ciertas cosas. Eso fue un atraco, eso es un robo. Porque una elección proclamada con actas y resultados se apropiaron. Normalmente el que gana una elección gobierna. En Venezuela no. Es durísimo porque normalmente el que vota elige. En Venezuela no. El que vota no elige. Eligen otros. Normalmente los destinos del país se deciden en el país. En Venezuela no. Se deciden fuera del país. Es una pieza del tablero del ajedrez internacional. Y de los malos. Y lo usan mucho. Viola también el ejercicio de la democracia, no solo el origen electoral, el ejercicio, que hay que hacerlo con constitución. Es la mejor versión de la famosa frase de la ranchera, el rey. Y mi palabra es la ley. Diosdado Cabello, Maduro, todos esos. Y tercero, el tercer objetivo de la democracia, para el pueblo, que mejore la condición de vida. Venezuela es el ejemplo registrado de la peor crisis económica en la historia de un país que no está en guerra. Es un desastre. Entonces eso en algún momento tiene que cambiar y esperemos que sea lo más pronto posible. Y una vez que cambie, ojalá que pronto, tardará mucho en volver a recuperar. Porque se han perdido 20 años de una forma espantosa. Peores que los 20 años que ha perdido Argentina. Porque Argentina ha continuado trabajando y manteniendo, con sus más y con sus menos, las instituciones. Sí, y además es que en el campo económico yo creo que el resultado del presidente Milei es admirable. Lo que se está haciendo con inflación. Mucho mejor y más rápido de lo esperado. Así es. Y en una circunstancia durísima. Es tan fácil criticar. Sí. Las circunstancias eran mucho peor de lo que todos creíamos y los resultados son mucho mejor, a pesar de esa muy, muy mala base de lo que se está logrando. Pero por suerte, racionales no tanto, emocionales mucho más, los argentinos ya estamos queriendo más cosas. Bueno. Y me parece que la sociedad está encaminada, como se encaminó en Ecuador, a tratar de decir, bueno, yo ahora me valgo por mí mismo, yo produzco, yo trabajo, yo hago cosas, no todo, por supuesto, pero que hay un camino, un futuro, que es lo que dio la dolarización en Ecuador y lo que ahora esperemos que políticamente estemos logrando en Argentina. Sí, y que vayan produciéndose acuerdos nacionales para salir, sí. Que todos ayuden no todos, tienes razón. Bueno, ayer tuvimos un pequeño desliz en el Congreso, pero en general que haya acuerdos nacionales. Así es. Bueno, Yamil, te agradezco muchísimo. Es tu presencia en Argentina. Espero que el resto de las actividades que estés haciendo sean tan agradables y exitosas como esta que has tenido con la Universidad del SEMA. Muchas gracias. Ustedes han sido muy amables en todas partes y han ratificado lo que siempre sentí por Argentina y lo viví antes cuando he venido. Perfecto. Debo decir que estuviste en Córdoba y como cordobesa eso también vale mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Yamil.